En el siguiente vídeo lo que vamos a seguir es con el proceso de la producción de nuestras pistas de voz. En este caso vamos a empezar a ecualizar, a comprimir. Quizás también vamos a ver una técnica de limitación que os pueda servir para cuando las voces son en algunas partes susurrantes y luego en algunas partes suben demasiado fuerte. Esa diferencia podemos solucionarla con el limitador. Por lo pronto vamos a empezar con la ecualización. Bueno, como he dicho en el anterior vídeo, por supuesto, si nosotros cogemos en nuestra pista de audio un preset de aquí, por ejemplo, Bright Vocal, podemos grabar nuestra voz, podemos sentirnos cómodos para que la cantante o el cantante se sientan cómodos y grabar la voz perfectamente. Eso no quiere decir que estos ajustes que hay aquí en este canal se le apliquen a la voz, o sea, al archivo original que hay en el disco duro. El archivo que se va grabando en el disco duro o que se va a grabar en el disco duro se graba totalmente plano, totalmente virgen, de manera que nosotros posteriormente podemos cambiar el ajuste o directamente reiniciarlo y así se nos queda la voz plana totalmente. Bueno, yo ya supongo en este vídeo que vuestra voz está perfectamente afinada con el flat pitch, con algún autotune como el pitch correction, habéis hecho alguna locura con el vocal transformer, en fin, habéis hecho determinadas cosas. Ahora lo que vamos a hacer en principio es ecualizar. La ecualización, bueno, ya hemos visto en otros capítulos que, bueno, es que también depende mucho de cómo sea vuestra voz y también depende mucho de cómo queráis vuestra voz. Entonces, bueno, lo primero que podríamos hacer es, bueno, analizarla con el analizador de aquí, ver de qué frecuencia o cuáles son las frecuencias predominantes de nuestra voz y a partir de ahí trabajar un poco. No hay una regla estricta a la hora de ecualizar, ¿eh? Entonces vamos a oír esto un poco. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt, I was unrecognizable to myself. Bueno, si os dais cuenta, aquí hay unos subgraves que sobran totalmente, se han metido en la grabación y no valen para nada. Entonces, por lo pronto lo que vamos a hacer va a ser cortar los graves totalmente. Vamos a bajarle 48 dB y lo vamos a tirar pues hacia 50 por ahí. Ahí ya no nos van a molestar. Vamos a analizarlo de nuevo. Bueno, en esta voz predominan los medios, está claro. Lo que pasa es que no podemos cortar todos los graves, ¿no? Lo que sí podemos hacer es los subgraves cortarlos hasta aquí, porque esto que hay aquí realmente nos sobra. Si os dais cuenta, prácticamente ya no existen subgraves. Vamos a dar unos pocos de agudos así en plan salvaje. Y bueno, podemos subir aquí un poquito, cerramos la Q y podemos subir para equilibrar un poco esta parte de aquí y esta de aquí. Como digo, no hay una regla, simplemente dejaros llevar por la intuición y sobre todo lo que siempre digo, comparar con voces, ponéis un tema de alguien que os guste, que la voz os guste y lo vais comparando. También lo que podemos hacer es, bueno, vamos a guardar este ajuste para utilizarlo en sucesivas voces, aunque no puede que no nos sirva, pero bueno, lo tenemos. Es recomendable siempre ir guardando el material que vayamos haciendo porque nos puede servir para otras ocasiones. Aquí no hay que moverse en ninguna carpeta y por ejemplo le llamamos voz a lana. Ya tenemos la voz a lana y entonces también lo que podemos hacer es irnos directamente a un preset y probarlo. Algunas veces los presets estos son fantásticos. Por ejemplo, este no está mal, podemos darle un poco de aquí de esta parte de medio y podemos incluso subir los agudos. Luego cortamos aquí los ultrasonidos, los superagudos sobre 16 y bueno. Quiero decir que podéis coger un preset y también retocarlo. Es difícil aconsejar cómo se ecualiza una voz, porque, como digo, depende mucho de la voz que estéis trabajando y depende mucho del gusto que tengáis vosotros y cómo os gusten las voces. Pero bueno, así más o menos estaría bien. O sea, así más o menos las cosas que os he dicho. Vamos a coger otra vez a Lana, o sea, la voz a Lana, y la tenemos aquí, que está bien. Vamos a cortar los superagudos que nos sobran. Hay gente que le gustan las voces con muchos más medios. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt,
bueno, así no estaría mal, suena bien. También otra cosa que os he de decir es que, claro, la voz la tenéis que grabar con un buen micrófono y en unas buenas condiciones. Mientras mejores sean esas condiciones, pues esa pista de voz será mucho más rentable posteriormente. Me refiero a que no vaya a tener que invertir tanto tiempo en ecualizarla. Bueno, yo estoy enseñando a ecualizar un poco con el ecualizador de Logic. Podéis usar otro montón de ecualizadores que hay por ahí de otras marcas, incluso algunos otros de Logic, pero este a mí me parece muy completo. Ahora vamos a abrir un compresor, vamos a comprimir vamos a abrir el compresor de Logic. Bueno, tenéis un vídeo entero, un vídeo tutorial entero sobre la compresión. Aquí lo primero que tendríamos que hacer es elegir el tipo de compresión que nos apetece. Estos son emuladores. Digamos que lo que hace cada botón de estos es cambiar la circuitería y por tanto aporta una determinada característica a la voz. Vamos, a la voz, en este caso a la voz. Vamos a dejarlo en Platinum. Vamos a ver la entrada aquí en Input Gain, a ver qué entrada tenemos. Está bien. Aquí el proceso tiene que, bueno, lo indicado sería que más o menos la entrada fuera igual que la salida, ¿no? Después de ajustar todos estos parámetros, lo ideal sería eso. Si se nos queda corta o nos queda demasiado alta, lo controlamos con el gain que hay aquí. Vamos a ver aquí el gráfico. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt, I was unrecognizable. Si os dais cuenta, ya está cortando los picos más altos. Vamos a bajar un poco el cresor. Así es un poco exagerado. Vamos a comprimir más. Si os dais cuenta, conforme más comprimimos con el ratio, una vez que el audio ha sobrepasado el umbral, el threshold, da la sensación de que baja el volumen, ¿no? Esa es la sensación antinatural que no debéis nunca de que no se note en vuestra voz. O sea, no sé si entendéis a lo que me refiero. Si os dais cuenta, cada vez que la chica abre una vocal o chilla demasiado, se nota como si alguien bajara el volumen. Ahí se ha notado bastante, ¿eh? Entonces lo que tenemos que bajar es el ratio o bien subir el umbral. Vamos a bajar el ataque. El ataque es el tiempo que tarda la compresión en actuar. Y el release lo vamos a poner siempre en auto, que funcione él por su cuenta. Y ahora vamos a ver, con el Mac podemos nosotros subir y bajar el volumen, ¿eh? Bien, bueno, podría quedarse así, una cosa sencilla, ¿no? Tampoco tener en cuenta que con el compresor, aparte de controlar un poco la dinámica de la voz, lo que le estamos es aportando la característica de esta circuitería. O sea, hay compresores maravillosos de Waves que prácticamente solo tienen dos botones, el threshold y el ratio, que el threshold es el umbral y el ratio es la cantidad de compresión. Pero sin embargo les aporta al audio un gránulo, una pegada, un tipo de característica que mola mucho, ¿no? Entonces, bueno, así podríamos dejarlo. Ahora, lo que decía, hay una técnica, por ejemplo, que yo la suelo usar mucho cuando tenéis, aquí en este caso la voz siempre más o menos es, como veis en la gráfica misma, se ve que no hay partes demasiado bajas, hay partes demasiado altas. Me refiero a esos tipos de voces que el cantante o la cantante al principio susurra, casi susurra, y se le oye perfectamente, pero sin embargo luego en otra parte chilla como un condenado y también se le oye al mismo volumen, ¿no? Eso lo vamos a lograr con un limitador. Vamos a poner un limitador, a ver aquí en Dynamic, limitador. Vamos a coger el Adaptive Limiter de Logic, que está muy bien. El limitador lo que vamos a poner es un punto. Aquí en el Loud Ceiling vamos a poner un punto, por ejemplo, yo que sé, vamos a poner el 1,1, ¿vale? Y este es el punto que el audio no va a pasar. Entonces ahora le podemos dar todo el volumen que queramos. De manera que la voz siempre va a estar en el mismo punto, chille o susurre o... Vamos a probarlo, a ver.
I was bruised and battered, I Vamos a darle couldn't caña. tell what I felt, I was Vamos a bajarle. unrecognizable to myself. I saw my reflection 1.4, in a si os dais window, cuenta. I didn't know my own face. ¿Veis? So Está en 1.4, brother, vamos a subirle. are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Da, da, da. Mira, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un bounce, por ejemplo, de esta parte, y vais a ver cómo ha cambiado ya con estos dos elementos de compresión, o sea, todos estos dos elementos de procesador de dinámica, el compresor y el limitador, y veréis cómo ha cambiado esto. Lo voy a hacer así enseguida, un bounce, PCM, vale, aquí mismo en el escritorio para no perdernos, vale. Y ahora lo voy a coger del proyecto, que estará aquí, y ya veréis cómo ha cambiado la dinámica. ¿Veis? Está totalmente, como dicen los profesionales, apretado. Está totalmente comprimido. Prácticamente no hay diferencia entre las partes bajas y las partes altas. Y bueno, estaría perfecto. Ahora mismo si oímos esta voz, estaría prácticamente perfecta. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt, I was unrecognizable to myself. Bueno, podemos dejarlo así. La voz ahora mismo está en estéreo. Vosotros se supone que vuestra pista de voz la tenéis en mono, pero yo os aconsejo que en el canal, al elegir los plugins, elijáis la opción estéreo, tanto en efectos como en procesadores de dinámica y ecualización, y así tendréis ya una pista estéreo que le da mucha más espacialidad, se convierte en otra cosa, ¿no? Y bueno, en el próximo capítulo empezaremos a meter algún tipo de efectos, que ahí ya sí es verdad que es un universo, porque claro, la cuestión creativa ahí juega un papel muy importante, y determinados detalles para terminar de que por lo menos nuestra voz esté bastante presentable. Escribidme si tenéis alguna duda a info@cursoslogic.com. Estaré encantado de ayudaros.